La épica de la conquista de América no se limitó a acciones militares, sino muy especialmente a la acción de religiosos y de juristas, ámbito en el que existieron acciones de mención especial que, si en lo religioso nos remiten en primer lugar a las reducciones jesuitas del Paraguay, en lo jurídico ocupa lugar preeminente lo que ahora nos ocupa, el Tratado de Acobamba. La conquista, que inició en medio de una lucha por el poder en el Tahuantinsuyo, se continuó con resistencia indígena en medio de un territorio áspero que se encontraba controlado por diferentes grupos étnicos, cuyo enfrentamiento por parte de la corona tuvo las vertientes propias del espíritu de la conquista, que no son otras que la vertiente militar, la vertiente religiosa y la vertiente política. Así, cuando en 1532 se inició la conquista del Perú, una guerra civil entre los medio hermanos Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac, asolaba el territorio. La presencia de Pizarro determinó la situación. Atahualpa mató a Huáscar y Pizarro mató a Atahualpa en julio de 1533, procediendo a la coronación de un nuevo inca, Túpac Hualpa, que falleció siendo sustituido por Manco Inca, que en 1536 se rebeló y el año siguiente huyó a Vilcabamba, donde estableció un nuevo estado inca e inició la resistencia contra el dominio de Pizarro. Pero en 1544 fue asesinado a traición por 7 almagristas que estaban exiliados en sus dominios. Le sucedió su hijo Sairi Túpac, y 5 años después, en 1549, fallecía en el Cuzco Paullu Inca, sucesor del Inca sometido al imperio, siendo sucedido por su hijo Carlos Inca. En este estado de la cuestión, las antiguas provincias del Tahuantinsuyo estaban bajo el control de España, y ello fue posible gracias a que los indígenas que residían en las diferentes áreas, entre los que también había incas, se aliaron con los conquistadores como medio de liberación del dominio inca, llegando a participar de manera determinante incluso en la guerra civil surgida entre almagristas y pizarristas. En estas luchas tuvo especial significación la figura de Mama Contarcuachu, que salvó a Pizarro de una situación muy crítica. Así, el reino de Nueva Castilla tuvo unos primeros momentos de gran incertidumbre y, al sucederse sublevaciones tanto de naturales como de españoles, pero bien, pasemos a centrarnos en el primero de los casos. Un sector de las élites incaicas se había trasladado con Manco Inca a Vilcabamba, que comprendía una vasta extensión de territorio situado entre los ríos Apurímac y Acobamba, desde donde llevaron a cabo una serie de acciones militares que llegaron a acercar el Cuzco y Lima. Las autoridades tomaron diversas medidas al respecto, tanto militares como diplomáticas. Con las actuaciones diplomáticas, con la actuación de los visitadores controlando muy específicamente las condiciones de vida, con la revisión de la fiscalidad y con la concurrencia de un pariente de Sairi Túpac, Cayo Topa, acabó tomando contacto con el sublevado, que accedió a recibir emisarios. Sería otro indio, Martín de Gueldo, que tenía trato de don, escudo de armas, y era titular de una encomienda, significado por su apoyo a Pizarro tanto durante la conquista como en las guerras contra Diego de Almagro, quien en 1549 llevaría a cabo las negociaciones que finalmente resultarían truncadas por el fallecimiento en el Cuzco, por enfermedad, de Cristóbal Paullu Inca, hecho que levantó recelos en Sairi Túpac, lo que llevó a desoír la misiva de Felipe II, en la que garantizaba el perdón general y la asignación de la provincia de Vilcabamba para el citado Sairi Túpac. Quedaba manifiesto que, para reducir a los indígenas, se había optado prioritariamente por la negociación, pero dada la casuística que queda señalada, con la sucesión frenética de representantes de la corona, que desde 1532 hasta 1569 conoció 12 personas,
impedía la obtención de resultados positivos máximes si tenemos en cuenta que por parte de los indios estaba sucediendo algo similar. Siendo que si Manco Inca era asesinado en 1544, Sayri Tupac negociaba en el 58 su traslado al Cusco, dejando el mando del estado de Vilcabamba a su sucesor Titu Cusi, que sería el firmante del Tratado de Acobamba en 1567. Sayri Tupac fue recibido por el virrey, que hizo entrega de una mula para que entrase a la manera española, y le ofreció una ceremonia que, presidida por ambos, contaba con la presencia de todo el cabildo. En paralelo, el 25 de octubre de 1564 hacía su entrada en Perú el nuevo virrey, Lope García de Castro. Hombre dilecto, le bastaron 6 meses para celebrar conversaciones con Titu Cusi Yupanqui, que para esas fechas ya llevaba 6 años rigiendo Vilcabamba, un estado cuya resistencia ya duraba 27 años. Sería el punto de partida para la capitulación de Acobamba, que tendría lugar 16 meses después. Una resistencia que identificaba no al pueblo inca, sino a una parte del pueblo inca. Otros miembros de la dinastía de Atahualpa estaban asentados en las ciudades españolas, gozando de diversos beneficios y regentando diversas encomiendas. Entre ellos conviene destacar la figura de Pauyu Inca y la de Beatriz Huayllas Ñusta, casada con Mancio Sierra de Leguizamo. Los dos eran hijos de Huayna Cápac. En las negociaciones que se reanudaban bajo el mandato del virrey García de Castro, Sayri Tupac exigió la presencia de su primo Juan Sierra, que era hijo de Beatriz Huayllas Ñusta y de Mancio Sierra de Leguinazo, siendo que además por parte del virrey fue incluido Juan de Betanzos, marido de Angelina Yupanqui, hermana de Atahualpa, que además era el autor del primer diccionario quechua español. El encuentro tuvo como fruto el denominado Tratado de Acobamba, por el que el 24 de agosto de 1566 se alcanzaba la paz en la región con la aceptación de vasallaje por parte de Titu Cusi Yupanqui, lo que llevaba implícito la aceptación de un corregidor y de frailes doctrineros. Por su parte, Titu Cusi conseguía el matrimonio de su hijo con Beatriz de Mendoza Coya, así como el repartimiento de Yucay, la encomienda de Arancalla, Vilcabamba y Bambacona, la encomienda de la Iglesia Mayor del Cuzco y la del Monasterio de la Merced, la encomienda de Cachona y Canaroa, solares, además, en Cuzco y una pensión de 5.000 pesos anuales, así como la encomienda de indios en sus posesiones. Pero además fue titulado adelantado del Valle de Yucay y con propiedades en Oropesa, así como una encomienda en Jaquijahuana, todo lo cual situaba a Titu Cusi como uno de los miembros más destacados de la sociedad virreinal peruana. Y estas concesiones se vieron incrementadas en 1567 con la aplicación de las concesiones a sus hermanos. A cambio, Titu Cusi debía dar libertad a los indios que tenía sometidos y quedaba comprometido para acudir con armas cuando fuese requerido para el servicio real. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.